Nos conectamos por nuestro canal de TV Digital en www.cabildeodigital.com. Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Lucha Libre aquí en Cabildeo para seguir el análisis de la coyuntura, cómo está la situación en el país y cuáles son las perspectivas, por supuesto, es la preocupación de toda la ciudadanía. Para hacer ese análisis hemos invitado en esta oportunidad a Lucio González y Manuel Morales. Ambos son miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Zulema, y gracias por la invitación. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Zulema? Encantado de estar aquí. A ver, empezaremos. ¿Cuál es, desde el punto de vista del CONADE, la evaluación de la situación de crisis que vive el país en este momento? Bueno, lo último que hemos definido es que estamos en un momento en el cual los partidos políticos, el mundo político, es el que es responsable de darle una solución al pueblo boliviano, a la sociedad, ¿no? Está en manos de ellos, ya que tienen representación en el Parlamento, tanto el MAS como la oposición. Y además que la salida en este momento, una vez que hay un gobierno de transición, pasa necesariamente por la convocatoria de elecciones, ¿no? Y nuevos vocales. Entonces, los únicos que tienen competencia legal son los diputados, los senadores, y el tema está en que si bien se puede convocar por decreto, no es lo mismo teniendo un parlamento que tiene esas competencias. Ahora, es un poquito de tiempo, ¿no? Darles el chance de que se reúnan, de que puedan definir. Pero ahí también sabemos que hay dificultades, ¿no? La primera es que los que antes eran oposición y ahora son oficialismo no quieren participar de una reunión con diputados del MAS. Y dentro del MAS también tenemos información de que hubiese como dos grupos, ¿no? Uno más pacifista, uno más conciliador, que estaría dispuesto a entrar a la convocatoria de elecciones, y otro grupo que estaría con la estrategia de Evo Morales o a disposición de Evo Morales, de lo que él diga, y que estarían con la intención de leer la carta de renuncia, rechazarla, y bajo ese pretexto convocar o instaurar, digamos, con la presidenta del Senado, que es del MAS, otra presidenta que han elegido ellos, instaurar una especie de una presidencia paralela, o finalmente decir que Evo Morales venga y termine su gestión. Entonces eso es lo que ha generado en los últimos días una crisis política, porque cualquiera de estas soluciones por las que vaya el MAS, sea que vuelva Evo Morales o nombren una presidenta paralela, hacen una situación muy compleja, ¿no? Porque tampoco el Parlamento tiene competencias para nombrar presidentes. No es el modelo, por ejemplo, peruano, ¿no? Que puede solicitar la renuncia o desconocer al presidente o a la presidenta. Y en Bolivia lo que se ha dado, que seguro vamos a hablar un poquito más a detalle, es una sucesión constitucional que hay que explicarlo un poco mejor y que probablemente nadie la tenía pensada. Claro. Y por eso ha generado esta situación, ¿no? Creo de que crisis. muchas cosas se les han ido de las manos, ¿no? Así es. Es cierto, Lucio, lo que dice Manuel, pero hay un otro elemento que está jugando a la hora de tomar definiciones, estas definiciones que se deben tomar en el ámbito de la política, y es la movilización de la gente, ¿no? El día de hoy, los grupos afines al movimiento al socialismo han decidido radicalizar medidas. Hemos sido informados de que han tomado las instalaciones de Sencata, o sea, ya han pasado del bloqueo y de los surcos que han hecho alrededor de Sencata para evitar la provisión de carburantes, han pasado a la toma de Sencata. Esto está complicando la posibilidad de viabilizar un acuerdo político porque es, digamos, el factor de presión que está utilizando el MAS.
Bueno, en todo caso, la situación de nuestro país desde hace una semana, desde el 10 de noviembre, hay dos escenarios. Un escenario que está en algunos puntos todavía hasta ahora, hay un escenario de violencia que está siendo alentada desde México, desde las expresiones y las declaraciones desesperadas de Evo Morales. Eso de volveremos, o hay que resistir. Y naturalmente es un mensaje a la población boliviana. Hay sectores pequeños que todavía están en una actitud de resistencia, en la ilusión de que Evo Morales va a volver en hombros y se va a instalar o se reinstalará su gobierno. ¿Tú desahucias la posibilidad de que No Evo creo, retorne? no retorna ya, es imposible. Hay un cerco internacional de opinión internacional de los organismos internacionales como la ONU, la CE, la Comunidad Europea y la opinión a nivel internacional, inclusive de militantes en el exterior que dicen, pero ¿qué le pasa a este loco? Ya ha renunciado y ahora quiere volver. ¿Por qué no se quedó en Bolivia? Ajá. ¿Por qué buscó el exilio? Porque ahora es un exiliado. Y aquí la responsabilidad es del gobierno mexicano, no así de los mexicanos, que es cómplice precisamente de la sedición que hay en este momento. Queramos o no queramos, hay un gobierno ya legalmente constituido. Es un gobierno de sucesión constitucional, nos guste o no nos guste. Este gobierno se ha amparado en los artículos 169, 170 y 171 de la Constitución Política del Estado. Al día siguiente, en menos de 24 horas, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho que este gobierno de Áñez es legal. Si uno analiza esta sentencia, va a ver que Evo Morales ha abandonado el gobierno. Entonces, ese escenario, esos mensajes están llegando a alguna gente para que se sigan manteniendo en la resistencia, entre comillas, y naturalmente ese escenario está en el alto. En algunos grupos han manejado el pretexto de que se ha pisoteado la huipala. Nosotros jamás lo hemos hecho, CONADE lo respeta la huipala. El otro foco de resistencia, de violencia, está en el Chapare. Ustedes saben lo que ha sucedido el otro día. Por supuesto que execramos la dureza con lo que han estado las acciones de las Fuerzas Armadas, entiendo, pero también ayer se ha demostrado que muchos de los muertos no son precisamente... 8 de 9, ¿no? 8 de 9 no son del ejército, son armas que no los tiene el ejército. Pero esos son los focos de violencia y resistencia, es un escenario ese, y el otro escenario está en el lado del ámbito político, donde se tiene que resolver. Los partidos políticos tienen la obligación, naturalmente, de resolver este problema dialogando, concertando, y lo único que tienen que hacer es conformar el órgano electoral y convocar a elecciones. Entonces, en este sentido, yo creo que en el sentir, en el pensamiento y en el corazón de muchos diputados, senadores marxistas, estoy seguro que también ellos quisieran conversar. Y allá adentro seguramente hay un pequeño grupo que todavía despierta la ilusión de que Evo puede volver. Entonces, este es el escenario que hay que privilegiar para resolver los problemas. Ya de este otro escenario, para decir que Evo Morales todavía tiene apoyo en la población, no es cierto. La propia Central Obrera Boliviana ha tomado una posesión, ha dicho, bueno, nosotros queremos que este país se pacifique, que se resuelva en el marco del diálogo, de la discusión, los problemas. Ya muchas organizaciones sindicales ya prácticamente se han desmarcado de Evo Morales. Evo Morales está quedando en el aislamiento, como estos grupos del escenario
violento también cada día están quedando prácticamente huérfanos de apoyo. En el Alto vamos a ver que hay, no obstante del temor, de las amenazas que sufren muchos de ellos, ya hay grupos importantes de juntas vecinales, de gremiales que han resuelto ya no ser oídos para quienes alientan la violencia en este aspecto. Manuel, tú eres tan optimista como Lucio. A mí me preocupa porque esta violencia es una violencia desde mi punto de vista no tan convencional, ¿no? No. Es decir, no es una manifestación a la que estábamos acostumbrados, ni siquiera en tiempos de dictadura, hay que decirlo, porque es una violencia que está dotada de armas no convencionales, Sí. ¿no? Y por lo que se ve, por los resultados del primer informe de la Fiscalía, también de armamento sofisticado, ¿no? Entonces, y están causando, pues, atemorizando a la gente en el Alto, han marcado casas, además son grupos organizados alrededor de dinero, está corriendo mucho dinero y ¿tú crees cuánto tiempo más tendrán para alargar esta situación? A ver, para desmenuzarlo, ¿no? Conceptualmente nosotros hemos definido que lo que está haciendo el gobierno es un golpe de calle. Y eso ya se venía, ¿no? De años anteriores, de experiencias anteriores que vimos cuando el MAS sacaba grupos sociales a las calles, ¿no? Empezamos a vislumbrar hace bastantes años atrás. Cuando Juan Ramón Quintana dice que se va a convertir Bolivia en un nuevo Vietnam, un Vietnam contemporáneo, ahí él rápidamente dice dos estrategias tenemos, ¿no? Por una parte, sacar a los movimientos sociales a la calle y buscar la credibilidad, ¿no? La credibilidad se le cayó cuando la OEA se pronuncia de que ha habido fraude, ¿no? Pierden esa opción política. Y en el tema del golpe de calle, acuérdate que realmente es un nivel de violencia muy organizada, muy estructurada, porque ha sido desde el Estado, con la participación de funcionarios públicos, y en la primera etapa consistía en poner delante de las fuerzas policiales a los grupos de mineros, luego trajeron norte del Potosí, armados incluso de dinamita. Después de ellos estaba como un segundo grupo, la policía, para resguardar las instituciones públicas. Este golpe de calle incluso contó con el aval del Poder Judicial, porque el CONADE hizo una demanda de una acción de libertad exigiendo que el Poder Judicial imponga a la policía la incautación de la dinamita, y el Poder Judicial, señor juez Portocarrero, se rió de nosotros y sacó una sentencia en esa acción de libertad indicando que la policía tenía un plan operativo y que debería continuar con el plan operativo. En esa primera etapa, este golpe de calle estaba destinado a neutralizar a las marchas por la democracia, ¿no? O sea, todo lo que se sacó durante 17 días. A las pititas, digamos. A las pititas, romper. O sea, de neutralizar la manifestación pacífica. Exacto. Y tenía además una acción de tenaza, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en la zona sur o en otras zonas, venían los choferes con sus palos bien organizados a darle, y por atrás estaba la policía gasificando a los puntos de bloqueo. Esta estrategia, este golpe de calle, durante 17 días se mantuvo y se quebró cuando los policías deciden ya no salir a el motín policial. Que técnicamente no fue un motín, ¿no? Porque si hablaban de motín, las Fuerzas Armadas les caía con todo, ¿no? Y en ese momento Calimán y el MAS tenían el control del ejército, ¿no? Entonces fue un acuartelamiento y una declaratoria de emergencia. Esa fue la forma como la policía quedó encapsulada, y esa noche, ¿no? Nosotros como CONADE fuimos a las vigilias, ¿no? Al Regimiento 1, al UTOB y a otros, y ahí la gente actuó de manera muy inteligente, porque con el pretexto de que había que preservar los cuarteles para que no haya saqueos, etcétera, la policía quedó encapsulada. Y ese fue el momento de la derrota de esa fase del golpe de calle. Pero ahora estamos viendo, en lo que tú dices, una segunda variante de este golpe de calle, que lo han armado de manera mucho más violenta. Ahora ya no tienen policía que les dé el apoyo logístico, por ejemplo, el famoso pollito, ¿no?
que la policía les daba a los manifestantes, ya no hay falsos mineros, ¿no? Entonces ahora directamente han pasado a otra fase, que es la de el golpe de calle ya con grupos armados, ¿no? Con diferentes tipos de armamento no convencional. Pero aquí ha venido un otro problema, ¿no? Que yo creo que es importante mencionarlo para el análisis, y es que después que la policía se declara en emergencia, se acuartela y el ejército le pide la renuncia a Evo Morales, cambia sustancialmente la correlación de fuerzas. La policía y las Fuerzas Armadas, para las personas que nos escuchan, son altamente sistémicas. ¿Qué significa esto? Y nosotros lo sabíamos. Así como el 2003 las Fuerzas Armadas y la policía eran gonistas para reprimir al pueblo alteño, durante estos casi 14 años fueron evistas, y ahora son demócratas, están con Áñez. Y si luego sube X, Y o Z, van a estar también al servicio. Eso significa que son fuerzas armadas y policiales sistémicas, ¿no? Se responden al Estado, al que está arriba, se van a cuadrar al que está arriba. Y ahora que ha venido este movimiento de golpe de calle no convencional, entonces las Fuerzas Armadas y la policía han reaccionado instintivamente, institucionalmente, han ido a la represión, y por eso mismo los están enfrentando, y estos grupos de masistas ahora están peleando contra las Fuerzas Armadas y en una especie de campo de batalla no convencional, donde puede darse vulneración a derechos humanos, y por eso mismo este gobierno les ha dado el decreto famoso de que no van a recibir acciones penales en caso de que vulneren derechos humanos, sobre todo las Fuerzas Armadas. Hay una acción combinada entre la policía y las Fuerzas Armadas, más sus grupos de inteligencia. Entonces han empezado a desarticular todo este movimiento irregular de los grupos de choque del MAS. Se está desarticulando porque además estaban saliendo a bloquear puntos específicos y en una acción de calle, ¿no? En esa acción tienen todas las de perder, ¿no? ¿Por qué? Porque en la acción de calle están ubicados territorialmente. Las fuerzas policiales y militares saben cómo actuar frente a estos grupos, aunque actúen de forma violenta. La posibilidad de que vayan cediendo terreno en una guerra de posiciones es que a la larga van a ir perdiendo, ¿no? La posibilidad futura podría ser que estos grupos se reorganicen y vayan a una guerra de movimientos, se instauren en un determinado territorio, pero esa ya es otra historia. El día de hoy están siendo derrotados, están siendo arrinconados, pero estos grupos de calle no nos están permitiendo ver que hay otro escenario, que es el de los bloqueos de caminos, ya el movimiento campesino. Y si vemos ahorita el mapa de Bolivia, hablar de 70 puntos de bloqueo de caminos ya es una cosa también seria, ¿no? Ahí podríamos ver que hay otro actor social, que son estos campesinos que tienen ahorita cercado, por ejemplo, a Sucre, tienen cercado y aislado a Cochabamba, a La Paz también, y en parte a Santa Cruz, en los valles mesotérmicos, por el lado del norte hacia Yapacaní. Entonces podríamos ver que también hay un bloqueo de campesino que se ha ido extendiendo, y ahí es donde está el problema en este momento. Pero nosotros consideramos que al no haber una estrategia clara, ¿no? O sea, no saber a qué están peleando, vuelve Evo, de una vez elecciones, o sea, todas esas condiciones están haciendo que este movimiento se va a ir desgastando, y por eso somos un poco optimistas de que al mediano plazo este movimiento se va a ir desinflando. A ver, Lucio, entonces, si todo lo que nos señala Manuel es cierto, y ojalá el desgaste, digamos, juegue a favor de la salida democrática, volvemos al primer escenario, que es el escenario político, ¿no? Y en ese escenario, en la percepción del CONADE, la única salida será convocatoria a elecciones por decreto. Bueno, hasta el momento no están asistiendo a sesionar la mayoría legislativa que Esta tarde parece que es clave. Probablemente, pero son mayoría los del MAS. Ellos todavía tienen margen de maniobra, pueden o no pueden hacerlo. Bueno, pero aún así ellos no están actuando independientemente.
aunque se dan cuenta ellos que no hay ninguna posibilidad ya de que Evo pueda volver, pero siguen escuchando, son todo oídos a Evo Morales, ¿no? Entonces, pero es el único espacio. Si allá no entran en acuerdo y en diálogo y en concertación para que se transite por este camino de la legalidad, de elegir en la Asamblea Legislativa al órgano electoral y convocar inmediatamente a las elecciones, y hay un precedente histórico que muchos hacen referencia, que es lo que ha pasado en la gestión precisamente del Rodríguez Belcé, ¿no? Rodríguez Belcé. Entonces tendría que ser por decreto, porque ese es el único ámbito donde se tiene que resolver este problema. Allí estamos todavía en el marco de la legalidad, porque lo que estuvieran apostando los masistas en este momento quizás es quizás hacer un golpe de Estado para que Áñez renuncie, y si Áñez renuncia volvería Evo. Yo no creo. Lo que va a hacer es que transfieren el poder a las Fuerzas Armadas, y eso sí que sería una actitud realmente golpista de los propios masistas que en este momento están en el Parlamento. Es decir, parece que algunos estuvieran razonando, capricho me ha dado, y por tanto yo no quiero que se quede la señora Áñez, tampoco el Evo, mejor que venga otro, y tal vez se sentirían satisfechos y felices de esa actitud que tomen. Pero yo creo que en este momento, por eso decimos, cuando CONADE ha empezado a organizar la movilización contra Evo Morales, y los decimos de frente, porque después los comités cívicos, Camacho, etcétera, se han aparecido 2 años después. CONADE ha estado manejando la bandera del 21F, a partir de eso se ha organizado hasta exigir, hasta lo que hemos llegado. O sea, hemos hecho todo un trabajo, toda una acumulación sistemática, acumulación de fuerzas, llegar a organizaciones, plataformas, etcétera, etcétera. Y con ese primer objetivo, el primer objetivo era derrocar al dictador y defender nuestro voto. Ese objetivo hemos logrado. Y el segundo objetivo era abrir un proceso de transición democrática. Ese proceso de transición democrática lo estamos viviendo en este momento. O sea, de aquí para adelante, quienes tienen que resolver la suerte del país son los partidos políticos. Por eso está esto en manos del Poder Legislativo, del presidente, de la presidenta actual, y son ellos los que tienen que encontrar los caminos más adecuados, más racionales, más pacíficos, y que estén enmarcados dentro de la ley. Entonces, desde ese punto de vista, cuando miramos a un lado, a otro lado, no encontramos otra que no sea en última instancia, después de haber agotado todos los recursos necesarios, ya el que sea por decreto, porque hay un precedente que también no deja de ser legal, sigue siendo legal. Bueno, hace alrededor de las 11 de la mañana, la presidenta Áñez ha convocado a la Central Obrera Boliviana, y esto es concordante con el análisis que hace Lucio, ¿no? Pero hay también la convocatoria a esta asamblea, donde van a estar obviamente los parlamentarios del MAS, que constituyen mayoría, que son mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Entonces, las definiciones están sujetas, Manuel, a un control de tiempos. Es decir, si anoche yo lo escuché en una entrevista en CNN a Álvaro García Linera, y él se autodefinió como vicepresidente en el exilio e insistió en la perspectiva de retornar a Bolivia para culminar el mandato y para convocar elecciones. Esa está claro, ya nos los han dicho de 20.000 maneras, digamos, está claro que ese es el objetivo. Si la asamblea del MAS rechaza las renuncias, ¿hay tiempo para el decreto? A ver, ahí está mi pregunta y mi duda. Claro, la variable tiempo va a empezar a presionar al mundo político, que hemos dicho que ellos son los que tienen la solución.
Si esa presión del tiempo no pudieran realmente resolverla, también puede emerger por ahí las ambiciones desde los militares y demás, y decir, bueno, como el mundo político no da soluciones, entonces, y además frente a la evidente crisis, pueden empezar a surgir esas opciones que nunca las hemos alentado nosotros, no pensamos que exista, pero pueden surgir, ¿no ve? O sea, como nadie se imaginaba la situación que íbamos a llegar aquí hace 30 días, ¿no? O sea, era impensable La este gente ha escenario. ido a votar. Exactamente. Ha optado por el camino de la democracia y Ahora, le han robado el voto. Así es, ¿no? Ahora, si el MAS, digamos, en este tiempo vuelve a caer en la trampita de las cartitas, ¿no? Primero la cartita de Camacho, ahora la cartita de Evo, y se empantanan en eso, evidentemente van a darle la posibilidad al actual gobierno de resolver el tema por decreto. Que si bien no es lo mejor, ¿no? Porque la vía parlamentaria, la ley, el digamos, acuerdo político, digamos, es ¿no? importante el acuerdo político. Por decreto tendrían que definir los vocales, tendrían que abrogar la ley de partidos políticos y definir una ley que viabilice el proceso electoral. Ahora ahí también van a empezar a surgir otros problemas. Por ejemplo, el tema del tiempo para la elección de vocales, que son nacionales, departamentales, la convocatoria de elecciones, y ya podríamos estar pasando el 22 de enero con absoluta tranquilidad. El otro tema es que puede haber una segunda vuelta y ya estaríamos entrando a febrero, pero ¿qué tal si ningún candidato técnicamente fuera ganador? Se tendría que convocar a otras elecciones, ¿no ve? Porque la única manera de ser presidente en Bolivia es con el 50 más un voto o el 40 más 10 de ventaja sobre el segundo. ¿Qué pasa si en estas elecciones uno Pero saca si eso 30? no se logra, se va a segunda vuelta. Claro, claro, por supuesto, sí. Entonces habría, perdón, ahí me reía un poco. Ahí hay un... Pero, digamos, la segunda vuelta estaríamos entrando a febrero, ¿no? Y habría la pretensión en algunos personajes de este gobierno y probablemente algunos diputados del MAS de decir, bueno, entonces lo juntaremos con las elecciones subnacionales o que este gobierno dure Aunque un ya ha año. sugerido eso Chariver, ¿no? Claro. Entonces, el tema tiempo, fíjate qué importante es tu pregunta, puede modificar el escenario, ¿no? Y esas modificaciones, esas ampliaciones, puede generar también mayor crisis y mayor convulsión, ¿no? Porque algunos sectores pueden decir, ya, que se convoque elecciones, ¿no? Pero ni un día más del 22, ¿no? Entonces, entramos a una coyuntura, claro, donde con todas las cartas puedes jugar, ¿no? Y puedes jugar a destabilizar lo que se está haciendo. Y por el otro lado también desde el gobierno puede haber alguna intención también de decir, bueno, nos quedaremos un tiempo más, ¿no? Más de lo que se puede para garantizar esta transición. Esos son algunos problemas. Pero se quedaría nuevos. un gobierno sin parlamento, porque también el mandato de los Es que ahí viene el acuerdo que concluye. podría darse. Ese es uno de los factores que podría estarse negociando ahora. La posibilidad de que se prolonguen por el tema electoral, por el tema técnico, y que también se amplíe la legislatura de los diputados en un acuerdo político. Entonces muchos de ellos parecería, incluyendo del MAS y de la oposición, que estarían muy satisfechos de poderse prorrogar unos cuantos meses más y de esa manera beneficiarse de los frutos que da ser parte del poder político. A ver, complejo el manejo de los tiempos. A mí me preocupa el primer manejo de tiempos, esto de la intención de la asamblea de la asamblea que ha convocado el MAS, ¿no? La asamblea legislativa, digo, para intentar colocar en agenda la consideración de las cartas de renuncia de Evo y Álvaro, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que hasta ahora la situación se ha acomodado porque en los cálculos del MAS, el MAS estaba jugando un poco a un vacío de poder, ¿no? Y no se le pasó por la mente una solución tan rápida, ¿no? Una ingeniería constitucional, digamos, que permitió la elección de Yanine Áñez para conducir este proceso. Pero ahora, superado ese momento, quieren generar una situación que puede complicar el asunto, rechazando las cartas de Evo y Álvaro y tratando de forzar su retorno.
Yo no sé cómo ha sido la forma de pensar en ese momento de Evo, porque han estado 13 años en el gobierno. Evo Morales ha estado antes en el Parlamento, ha sido diputado, y muchos de ellos no han leído la Constitución Política del Estado, no han estudiado qué hacían sus asesores en torno a él. Yo estoy suponiendo, por ejemplo, que cualquiera se sabe, aunque no sea parlamentario, cualquier ciudadano sabe que si renunciaba Evo Morales y el vicepresidente, etcétera, etcétera, de todas maneras el gobierno iba a caer en manos de Adrián Salvatierra. Pero ella también renunció. ¿Será el vicepresidente y el primer vicepresidente? Y Medina Celi, creo, vicepresidente de la Cámara de Senadores también, el vicepresidente. Sí. Y también Borda. Yo creo que ninguno de ellos pensaba, no sabían la Constitución. Entonces, ¿de qué servía que eran parlamentarios? Yo creo que aquí ha habido una decisión, una orden de Evo Morales. Todos me renuncian. O sea, que un efecto dominó. Si yo renuncio... Todos me renuncian. Todos renuncian. Y antes de él renunciaron, no olvidemos, sus diputados. O sea, también empezaron a abandonarle sus diputados. O sea, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era todo ilegal, que ya estaban perdidos por perdidos. Y dejamos pasar un hecho que nos hemos olvidado con la emoción de que Evo Morales ha renunciado. No olvidemos que horas antes, 4 horas antes, por orden, no sé si de Evo, pero por alguna instancia del gobierno, han hecho aprender a apresar a todo el órgano electoral. María Eugenia Choque, el señor Costas. Claro, fue una figura en sentido de que la Fiscalía actuaba de oficio, ¿no? Y aún así, ese es un claro ejemplo, una prueba de que efectivamente ellos mismos se daban cuenta de que había fraude en las elecciones últimas. Y naturalmente estaban perdidos porque la OEA mostró las pruebas, o sea, la expresión de ellos era pues irrefutable. Desde ese punto de vista se ha quedado donde nos hemos quedado. En la sucesión constitucional se ha llegado a la señora Áñez, actual presidenta, y naturalmente de aquí para adelante lo que se tiene que es ir por ese camino, por esos ¿Tú pasos. crees que la participación, por ejemplo, de la COP que se ha ofrecido para mediar en el conflicto, en la pacificación, va a ser importante en esta coyuntura de crisis? Yo creo que es importante. Cualquier organización social, sindical, que se haya desmarcado del MAS está dando una señal de que efectivamente creen que Evo estaba procediendo mal. Y no olvidemos que la COP horas antes, minutos antes por lo menos, le pedía a Evo Morales que renuncie. Entonces la COP, tarde, pero más vale tarde que nunca, se dio cuenta que todo este tiempo estaban solapando, estaban apoyando a un personaje totalmente oscuro. Evo Morales es un cínico, ¿ya? Evo Morales es un gobierno de la filfa, de la mentira. No estamos escuchando las expresiones ahora. Primeramente, en la entrevista en la BBC de Londres dice que él renunció para que no nos matemos entre bolivianos, pero inmediatamente convoca a la resistencia. Él dice que yo he manifestado que no voy a repostularme. Nunca dijo eso. Él dijo con nuevos actores. Puedes interpretar de diferente forma nuevos actores. Puede ser que ya no esté Mesa, puede ser que ya no esté Costas, pero no quiere decir que él iba a retirarse. Entonces, y lo último que dice, bueno, ya, yo tengo algunos amigos en el exterior, me dicen, bueno, lo que ha llegado a la situación grave para nosotros es que Evo Morales ya es un enfermo por el poder. Decir a la televisión Al Jazeera del Medio Oriente que ahora quiere volver para terminar su gestión, o sea, para unos escasamente 40 días, ya nadie le cree. Entonces, inclusive en primera instancia, quienes tenían pena por él, quienes tenían cierto aprecio y solidaridad, están dejando de creer por esa
actitud nada seria, pero sobre todo belicosa, porque él es el que está alentando. Si él fuera sano, reitero, sano, honesto, franco y patriota y boliviano de verdad y demócrata de verdad, lo que tendría que decir desde donde está es: hermanos, ya no hagan más líos en las calles, retiren los bloqueos de los caminos, no hagan líos en el Chapare, allá ni en ninguna parte, y yo he resuelto esperar mi turno de aquí a 15 años. Ahí está el señor Andrónico Rodrigo, que es mi sucesor. Él seguramente irá a las elecciones y nos veremos en las elecciones nuevas a ver si nos gana uno u otro partido. Pero no lo va a hacer porque él es un megalómano, Evo Morales. Siempre lo fue megalómano. Yo le conozco desde que era dirigente sindical. Todo para mí, nada para ustedes. Complejo, es una oportunidad de oro, se podría decir, en las actuales circunstancias y en el contexto de crisis que se ha derivado del fraude electoral, que incluso se hable de la posibilidad de que no se va a restringir la participación del movimiento al socialismo. Creo que esa ya es una concesión, porque no nos olvidemos que por motivos menores a un fraude que se ha constatado... La ley 026 dice eso. ¿No es cierto? Sí. Han inhabilitado a toda una lista de candidatos en el Beni, por ejemplo, ¿no es cierto? Y creo que como parte de la negociación política decir, perfecto, que el MAS continúe y que demuestre pues en las urnas si tiene todas las condiciones para nuevamente reposicionarse y volver a ganar, porque es el otro discurso de Álvaro y Evo, que han ganado contundentemente las elecciones, volver a ganar. Si eso ocurre, ¿el país lo va a admitir o no? Por supuesto. Manuel? Es un tema complicado todavía eso, ¿no? Porque estamos empezando a ver la magnitud del fraude, ¿no? Entonces están ya empezando a abrir los procesos a los vocales. La gente dice los delitos son personales, no son institucionales, pero habrá que ver el grado realmente de involucramiento del gobierno en el fraude y del MAS también, ¿no? Y de algunos personajes. El otro día Evo Morales, creo que en la entrevista de la BBC, deslindó responsabilidades e incluso dio a entender que María Eugenia Choque habría sido designada por Carlos Mesa porque había sido su viceministra, ¿no? No puedo creer. Dijo él, claro, cuando le tanto cuestionaron cinismo. y le dije, no, yo no tengo nada que ver con ella, ha sido viceministra de Carlos Mesa, dijo, ¿no? Entonces... Pero también dijo María Choque que le presionaban. Claro, que habrá, en ¿no? la lógica que plantea Manuel, pues habrá que conocer los detalles de cómo se operó y quiénes, ¿no? Y bueno, y además nosotros desde el CONADE estamos empezando a discutir la necesidad de no solo ir a unas nuevas elecciones, sino también de poder mejorar o ampliar la democracia actual tal como la vemos. Acuérdate que si se va a nuevas elecciones y se abroga la ley 1096 de los partidos políticos, de manera casi inmediata hay que superar algunos defectos que tenía esa ley. Por ejemplo, la prohibición o la segregación de que pueblos indígenas puedan candidatear. Que estaba en la anterior ley, ¿no? Claro. Movimientos ciudadanos. Exactamente, las famosas agrupaciones ciudadanas, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros ampliamos más el ámbito democrático y vamos planteando desde el CONADE la necesidad de, frente al fraude que ha habido, no bastaría con una nueva convocatoria, no bastaría con una nueva ley electoral, sino que también frente al fraude que se ha evidenciado es vital generar los procesos electorales. ¿Cuáles son los procesos electorales? O una ley de procesos electorales. La posibilidad de que tú al órgano electoral puedes hacerle una impugnación y te respondan, por lo menos que te respondan. Bueno, pero eso está en la ley, lo que pasa es que... Claro, pero hay procedimientos que este último Tribunal Supremo y sus reglamentos han convertido todo el procedimiento electoral en una nebulosa, sin posibilidad de que tú puedas cuestionar, de que te puedan responder. Y creo que un excesivo centralismo, ¿no? Porque antes de que se desate esta crisis y cuando se estaba esperando la auditoría de la OEA, incluso por el propio CONADE resistida, por la desconfianza que generó ¿cómo se llama? El representante de la OEA con su llegada a Bolivia, Almagro,
los vocales, varios vocales de los organismos electorales departamentales decía, nosotros no tuvimos arte ni parte en absolutamente ningún proceso, ni siquiera en el registro electoral que estuvo a cargo del Ceresi. O sea, nosotros no sabemos qué muertos estaban votando, quiénes estaban mal habilitados o no, lo dijeron en reiteradas oportunidades. Ese es el argumento, por ejemplo, que algunos ciudadanos incluso han manifestado en puertas de la Fiscalía cuando han sido detenidos los vocales departamentales de Santa Cruz. O sea, todas las decisiones se tomaron en la instancia nacional. Eso es lo que dijeron. Claro, entonces no podemos ir a un nuevo proceso con nuevos vocales, una nueva ley de convocatoria con esos mecanismos. Ahora, ¿será posible avanzar en todos esos detalles? ¿No está siendo muy exquisito y muy exigente? Sí, en dos planos. Yo creo que... sí. ¿Eso es imposible? No, yo pienso en dos planos. Todo eso que estás planteando es cierto, es pero sano, ahorita y es lo que hay que ya hacer. Convocar elecciones está haciendo cuesta arriba, ¿no? Garantizar un día más y un día menos puede ser clave, porque estamos hablando de días concretos, del tiempo que este gobierno debería garantizar las elecciones, y tal vez yo me quedaría con el cuestionamiento en sentido de pensar una transición, porque parece que estos 13 y un poco más, 13 años y un poco más han sido muy perniciosos para la institucionalidad democrática. Sí, yo veo dos escenarios entonces, ¿no? Uno, que se puede hacer algunas modificaciones para estas elecciones y pensar en un amplio movimiento de democratización del órgano electoral, los procedimientos, la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar, el tema de que no solo sean partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas e incluso candidaturas independientes para la siguiente elección. Pero aquí hay un tema que también es importante tocarlo. ¿Qué va a pasar en Bolivia si salga quien salga en estas elecciones, ¿no? En 2020, si es un gobierno también débil y de transición? Bueno, la gente lo dirá, ¿no? O sea, ya eso no podemos calcular, pero porque... Con la crisis económica que se viene, con esta resistencia desde los movimientos afines al MAS que se van a incrementar frente al próximo gobierno, con una pugna por los temas que este gobierno de transición no puede tocar ni va a tocar. Yo tengo la impresión, no soy la que tiene las respuestas, pues no es mi rol, pero tengo la impresión que ahí va a jugar una definición política también, ¿no? El MAS se va a dedicar a hacer oposición cerrada a este gobierno, o se va a dedicar a reconstituirse y tratar de participar en las mejores condiciones en las elecciones. ¿Qué opinas, Lucio? Bueno, yo creo que de la experiencia del gobierno de Evo Morales, nunca más un poder unímodo para ningún partido político. Creíamos que era lo más maravilloso de la democracia, pero nos hemos dado cuenta que es bien pernicioso. Total, ¿no? Poder absoluto para un partido, no más. Ahorita no estaríamos entrampados con la Asamblea Legislativa en manos del MAS, ¿no? Lo que antes se llamaba como Pacto por la Democracia, donde todos los partidos con 20-30% participaban, me parecía que era mucho más democrático, sinceramente. Podías negociar, hacer, o sea, no podías controlar todo, porque el gobierno de Evo Morales ha controlado absolutamente todo. Entonces yo creo que lo urgente, claro que hay una visión de cómo hay que profundizar la democracia, cómo hay que hacer una democracia más insurgente, está ahí, en el objetivo de la sociedad. Pero no creo que tengamos el tiempo suficiente en este momento para hacer eso. Para esa ingeniería electoral que está planteando Manuel y que me parece que es muy exigente. Sí. Hay que ir recuperando cosas. Por ejemplo, algo que está en la Constitución es la iniciativa ciudadana. La legislación, pero en este periodo no se ha cumplido. A ver, alguien que hubiera ido con su proyecto de ley, no había posibilidad. Por ejemplo, generar más debate. Por ejemplo, el año 78, cuando es la primera vez que yo participo en las elecciones, te reunías 20 compañeros y amigos y sacabas tu personalidad jurídica, o te inscribías y participabas en las elecciones. Eso era realmente democrático. Por eso es que había un montón de partidos políticos. Yo recuerdo que apareció un general Bernal de Caracollo. Solamente por ser general, Bernal llegó a ser la tercera fuerza después de la UDP inclusive, pero
pasó esa elección y desapareció porque no era partido político, esa era una representación ciudadana directa, sin requisitos de que si te inscribes, si llenas tantos libros. Claro, quizás habría que recuperar esa experiencia, pero es un tema que hay que discutir, es para el debate. Tiene No que se ser quería la hablar. sociedad la que dinamice. A mí me da la impresión, por ejemplo, que de cara a las elecciones, que sí o sí son el desafío. Sí o sí son el desafío. Ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente, Arzulema. Viendo esas características, pensando de manera más amplia, digamos, y sin prejuicios, ¿qué tal si en este proceso electoral los comités cívicos o el CONADE, o ambos, exigen participar, sin ser partido político, en el proceso electoral? Bueno, en este. Por eso. Me parecería legítimo. Estaba justamente pensando, antes de que me formules la pregunta, yo no tengo las respuestas, pero estaba pensando que se den como se den las elecciones, porque se tienen que dar, no hay otra salida, creo, a la crisis. Creo que van a variar los actores. Claro. Van a variar los actores, porque lo que ha ocurrido en la resistencia democrática y pacífica post 20 de octubre ha permitido, digamos, visibilizar, ¿no ve?, unos lideratos que no habían sido... sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que no habían sido tomados en cuenta, digamos, que parecían dormidos, ¿no es cierto?, y que fueron hasta despreciados por Evo Morales, ¿no? Y que fueron los que finalmente... Y pero también por el CCC. Claro, no, creo por todos los partidos políticos, por todos los partidos políticos, pero creo que han logrado, digamos, han sido los que han logrado estructurar la resistencia al fraude y que han tenido una actuación increíble post... ¿cómo se llama? Acuartelamiento de la policía, han custodiado la Plaza Murillo, que ya no era, digamos, del poder de los partidos, sino que estaba en manos de la capacidad de articulación y de respuesta de la ciudadanía, ¿no? Y una cosa más como aporte, ¿no?, que yo creo que Evo Morales jamás se lo imaginó, y tampoco a nosotros, ¿no?, la irrupción del cabildo como una forma de democracia, de participación, de debate y de movilización social. Bueno, ahora ya hay varios cabildos, ¿no? Ahora estamos en el cabilditis, hasta la policía creo que quiere hacer su cabildo, por ponerte un ejemplo extremo, ¿no?, aunque no debaten, no deliberan. Y está en la Constitución, ¿no? Sí, entonces yo digo, si hasta el cabildo ha emergido como una nueva forma de democracia, de horizontalidad, de toma de decisiones. De toma de decisiones. Ahora al venir al programa me decían que quieren hacer un cabildo del sector de Sopocachi que se ha movilizado en la Plaza Baroa. Yo digo, magnífico. ¿Y por qué? Es que en Sopocachi no hemos hecho cabildo. ¿No? Y tienen derecho a hacer su cabildo y quieren hacerlo, expresarse. Entonces yo digo, cuidado con que estemos entrando a un proceso electoral con la chaqueta de la democracia liberal de los 80, de los 90, del 2000, de decir nueva ley, los partidos corren y estemos ahogando esta expresión democrática que puede ser incluso más amplia, ¿no? Yo veo que los tiempos y las condiciones ahorita para ya luz verde a las elecciones es tan complejo que lo que tú planteas es muy legítimo, pero tal vez que no va a haber el espacio de deliberación, de discusión, como para avanzar en eso. Pero lo que ha ocurrido en Bolivia es tan interesante, tan importante, que tiene que iluminar la profundización de la democracia y tiene que posicionar y rescatar figuras que ya están en la Constitución. El Cabildo era... Sí. ¿Por qué no asistía el Tribunal Supremo Electoral a los cabildos? Porque tenía orden de Evo Morales. Asistió a uno de los nuestros y al segundo nos negó. Y yo pienso, mira, ¿cuándo habrá un cabildo en Buenos Aires, por ejemplo, como una forma de resistencia democrática o participación democrática del movimiento popular argentino frente a su gobierno o a lo que venga? Bolivia seguramente va a proyectar esa experiencia de una manera. Me decía una periodista, me vas a disculpar, pero en la Argentina no existe la poblada. Yo le decía que es la poblada, porque es el cabildo, ¿no? Ya nos quedan muy pocos minutos para cerrar el programa, Lucio. Entonces, ustedes en el CONADE están, digamos, proyectando una salida auspiciosa de esta crisis.
Bueno, está en manos de los partidos políticos, fundamentalmente del MAS. Ellos tienen que sentarse a dialogar, a negociar con el actual oficialismo y buscar un acuerdo concertado para elaborar la nueva ley electoral o la ley electoral, elegir el órgano electoral y convocar a elecciones. Es lo único que puede resolver los problemas. Y naturalmente que dejen de escuchar a su 8 horas presidente y que lo único que echa por la boca es baba y rabia, ¿ya? Y eso no está bien. El que está alentando acá la violencia, la resistencia, aún sabiendo que han perdido, es Evo Morales. Y cualquier cosa que haya dolor, luto en los próximos meses va a ser responsabilidad de Evo Morales y no así de la gente que está marchando pacíficamente. O sea, yo percibo que ya son los últimos aleteos de quienes hoy por hoy son los talibanes del MAS. Bueno, así está la situación. Nosotros les agradecemos por escucharnos, por participar también con su presencia como oyentes en este debate que está preocupando a todo el país. Nos despedimos hasta el día de mañana a las 12, como ya está siendo habitual estos días. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía. Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital.